Adonai Alejem, Misajín y Misajayó. Que la paz esté con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Damos toda la al Padre, muchísimas gracias al Padre por esta nueva oportunidad que nos da de venir a escuchar su palabra, de venir a escucharle su instrucción, pero que lo más importante es obedecer su palabra, pues muchas veces me incluyo allí, escuchamos su palabra, pero no la obedecemos, no la ponemos por práctica a causa de la rebeldía, de la desobediencia que aún hay en cada uno de nosotros y de no querernos esforzar para hacer aquel esfuerzo para cumplir aquello mismo, para cumplir aquellos mandatos, porque sabemos que debemos empezar aquel proceso de obediencia a su palabra. Nosotros debemos dar aquel esfuerzo, aquellos 10 días para que salga Espíritu Inmundo y se entrone en nuestra don Yahshua HaMashiach, Jesucristo Mesías, pero muchas veces no somos de aquellos esforzados y valientes, porque muchas veces me pasa a mí, no soy de aquellas esforzadas y valientes, que otra vez caigo en lo mismo, en la misma rebeldía. Entonces, que hoy podamos hacer, como dice su palabra, Bula del Desvape, buscar la estatura del varón perfecto, que es nuestra don Yahshua HaMashiach, Jesucristo Mesías. Damos un cordial saludo a las personas que nos escuchan a través de las plataformas digitales como Facebook, YouTube, que ellos también puedan escuchar su palabra y ponerla por obra, mirar en qué áreas aún están en pecado, en error, y apartarnos, como dice su palabra, apartarnos del mal y hacer aquella verdad, que sabemos que la verdad es su bendita y poderosa palabra. Entonces vamos a colocar primeramente este tiempo delante del Padre, para que sea el Padre tomando el control de este tiempo y que sean las palabras de Él, las palabras de mí de verdad. Entonces vamos a colocar este tiempo delante del Padre, mis amigos, mis hermanos, vamos a orar. Padre nuestro, Rey nuestro que estás en los cielos, cada santo es tu nombre, apartado. Reconocemos, Padre, como dice tu palabra, que la mancha, el pecado, es de cada uno de nosotros, pues dice tu palabra que tú creaste al hombre recto, mas nosotros fuimos los que buscamos nuestras propias perversiones, nos apartamos y fuimos tras otros dioses, tras mentiras, tras hacer el mal, pecar, abacados, Padre Santo, a causa de aquellas ataduras que teníamos con este tabel, con este mundo, pensando que lo que estábamos haciendo estaba bien, era un deleite, pero pues era un deleite pasajero, una alegría momentánea, y a causa de eso entraron cantidad de espíritus inmundos dentro de nuestro corazón, y hoy lo que debemos hacer es aquella limpieza, es purificarnos, y nos purificamos por medio de la obediencia a tu a tu verdad. Abacados, Padre Santo, por ello estamos delante de ti, Padre, también dándote muchísimas gracias por esta nueva oportunidad que tú nos das de venir delante de ti a compartir de tu palabra, a edificarnos como ajín, como hermanos, pues cada uno de nosotros nos edificamos, cada uno de nosotros nos exhortamos, pero que hoy podamos recibir tu palabra, que hoy podamos recibirla y ponerla por obra, pues muchas veces pensamos que es edad, pensamos que es el hermano, la hermana, y no la recibimos, sino que antes nos enojamos, somos rebeldes a tu voz, abacados, Padre Santo. Pero que si es tu palabra, si es tu verdad, que la recibamos y la pongamos por obra, Padre. Hoy clamamos a ti, al Shaddai, al Todopoderoso, al que nos sacaste un día de las tinieblas a tu luz admirable, reconociendo que aún nos falta, reconociendo que en áreas aún estamos en tinieblas, en áreas aún estamos en pecado, pero que seas tú ayudándonos desde aquellas áreas que aún están en tinieblas. Hoy vamos a ser de aquellos esforzados y valientes, como tú le dijiste a Yahushua, solamente esfuerces y sé muy valiente para poner por obra aquellos mandatos, aquellos mismos que tú demandas de cada uno de nosotros, y así tú vas a estar con cada uno de nosotros. Pues muchas veces queremos que tú estés con cada uno de nosotros, que tú nos acompañes, que tú nos guardes, que tú nos protejas, que tengamos salud, que todo lo que hagamos prospere, pero se nos ha olvidado lo más importante, que es obedecer tu palabra, que es sujetarnos a tu instrucción. Y si nosotros somos de aquellos rebeldes, de aquellos que no nos sujetamos a tu instrucción, no va a pasar eso en nuestras vidas, abacados, Padre Santo, sino que antes, por el contrario, vamos a estar en ruina, en destrucción, va a venir enfermedad, va a venir aquellas plagas malas a nuestras vidas, abacados, Padre Santo. Hoy delante de ti, Padre, queremos
En más áreas, recibir al Ruach poder al Espíritu Santo, pero se debe cumplir aquel proceso de obediencia en cada uno de nosotros, Padre. Por eso hoy clamamos a ti, Padre, y te pedimos ayuda. Pues tú en un momento nos ayudaste cuando nos disponimos a obedecer, cuando nos esforzamos, cuando vimos aquella obediencia a tu mismo, a tus mandatos, pero que en más áreas se ve así, que nos esforcemos en más áreas, pues muchas veces hay muchas áreas en nuestro corazón que son gigantes, que nos parecen duras, pero nos debemos esforzar, debemos salir adelante, debemos esforzarnos y ser de aquellos valientes. Por ello, hoy delante de ti colocamos esta oración, esta exaltación. Abacados, Padre Santo. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que me has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que mostrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. He aprendido a llamar tu atención con un corazón humilde y verdadera adoración. Ahora sé cómo acercarme hacia ti, como alguien agradecido que le has dado el perdón. Ahora entiendo lo que decían de ti, porque lo estoy viviendo en mí, ante el toque de tu gloria. No me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que mostrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Tengo que elevar mi canción cuando siento el fuego santo, tengo que darle la gloria cuando tu poder me toca, tengo que decirle al mundo que no existe nadie como tú. Ante el toque de tu gloria, no me puedo resistir, tengo que llorar en tu presencia, tengo que mostrarme y adorar, tengo que declarar que no he sentido nada igual. Así es, mi abacados, Padre Santo. Hoy delante de ti, Padre, te pedimos
que nos toques con tu cabot, con tu gloria, pero debe haber una obediencia en cada uno de nosotros, a obedecer tu bendita y poderosa palabra, a dejar ya de mentir, de robar, de fornicar, de hacer cantidad de cosas que aún quizás seguimos practicando, pues aún hay errores en cada uno de nosotros, aún hay pecado, Padre, pero muchas veces nos conformamos, nos quedamos con aquel pecado y no trabajamos, no nos esforzamos en obedecer tu bendita y poderosa palabra, pero tú nos dices a cada uno de nosotros que nosotros nos debemos esforzar, debemos obedecer tu palabra, pues si morimos con aquellos pecados de muerte, no vamos a entrar al reino de los Shamaín, al reino de los cielos. Y eso es lo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Abacados, Padre Santo, hoy clamamos a ti, al Shaddai, al Todopoderoso, al único el que tienes aquellas palabras de vida eterna, al único Elohim, al único Dios verdadero, al único que tiene aquel gran poder, aquella majestad, Abacados, Padre Santo, al único Kados, al único Santo, Abacados. Tú eres bueno, Abacados. Muchas veces nosotros, a causa de la rebeldía, a causa del pecado, a causa de la obstinación, somos rebeldes a tu voz, somos rebeldes a tu palabra, y tú nos hablas, tú traes aquella palabra y no la obedecemos, antes por el contrario la rechazamos, la tomamos en poco. Padre, perdónanos por aquellos momentos que hemos tomado en poco tu palabra, que la hemos rechazado, Abacados, Padre Santo, y que podamos tomarla y ponerla por obra, obedecerla. Todo esto te lo pedimos, todo esto te lo damos en nombre poderoso de nuestra doña Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías, en nación de toda nación de gracia, en presencia de tu roja poder, de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Nuevamente, Shalom Alejem, Misajín y Misajayó. Que la paz esté con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas. Dándole trabajo al Padre, muchísimas gracias al Padre por esta gran oportunidad de compartir de su palabra, de edificarnos como ajín, como hermanos. El Padre traía un tema a mi vida, primeramente para compartir a ustedes. Ya varias semanas atrás había hablado a través de unos versos de la palabra y me ponía a escudriñar, a examinarme, y pues que sea el Padre hablando a cada uno de nosotros. Entonces vamos a entrar al tema. Dice el tema, lo que lo que Dios exige de nosotros. Entonces, el verso base, o el verso base que vamos a tomar, o que vamos a leer primeramente, está en Deuteronomio, capítulo 10, lo pueden leer desde el verso 12, pues yo tomé los versos, nomás los primeros versos, para no extenderme tanto. El título desde el verso 12, habla así: lo que Dios exige. Entonces vamos a ver a través de su palabra, en estos versos, qué es lo que Elohim exige de cada uno de nosotros, porque muchas veces no hemos entendido, no nos hemos puesto a revisar qué es lo que el Padre, qué es lo que Elohim nos exige a nosotros, qué es lo que Él demanda de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Sabemos que pues ahorita vamos a leer que es obedecer su mismo, obedecer sus mandatos, pero también el Padre me muestra a través de su palabra, o si usted lo puede escudriñar más, también si nosotros desobedecemos su palabra, pues también van a venir consecuencias adversas, porque Él exige aquella obediencia. Pero si nosotros desobedecemos, pues van a venir lo contrario, aquellas consecuencias malas a nuestras vidas a causa de desobedecer su bendita y poderosa palabra. Entonces vamos a entrar a lecturas en el nombre poderoso de nuestra doña Yahshua HaMashiach, Jesucristo el Mesías. Entonces vamos a leer el libro de Deuteronomio de Balín, capítulo 10, verso del 12 al 14. Ahora pues, Israel, que pida a Onayá Jehová tu Elohim, tu Dios, de ti, sino que temas a Onayá Jehová tu Elohim Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames y sirvas a Onayá Jehová tu Elohim Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandatos de Onayá Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Vamos a leer de una vez el verso 14. Dice: he aquí de Onayá Jehová tu Elohim Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Entonces acá, si nos ponemos en contexto un poquito para explicarle,
El Padre, pues acá les está hablando al pueblo de Israel, pues cuando estaban en aquel desierto, y el Padre les trajo aquella palabra y les dijo, ahora pues Israel, ¿qué pidan allá? ¿Qué pide Jehová tu Elohim de ti, tu Dios de ti? Entonces el Padre le dijo que obedezca mi vivo, que obedezca mis mandatos, que guarde mis mandatos y los pongas por obra, para así tener prosperidad. Está hablando, el Padre acá les está hablando al pueblo de Israel, pero sabemos, cada uno de nosotros sabemos que anteriormente, por ejemplo en mi vida, si yo anteriormente, por ejemplo un ejemplo, anteriormente robaba, mentía, fornicaba, el Padre me exigía a mí que dejara esas cosas, y mientras yo estuviera en dejar aquellas cosas de robar, de mentir, de fornicar, ahí estaban viendo aquellas consecuencias de todas maneras malas a mi vida, a causa de que lo que está escrito en su palabra se cumple sí o sí. El Padre está demandando de cada uno de nosotros esto, que guardemos sus mandatos, que dejemos el pecado, que dejemos la mentira, que dejemos el drogo, que dejemos aquellos espíritus inmundos. Y pues si nosotros no lo hacemos, pues también van a ir aquellas consecuencias malas a nuestra vida, porque muchas veces pensamos, no, pues como acá el Padre le está hablando al pueblo de Israel, entonces nosotros somos para el pueblo de Israel, y ya no. El Padre nos exige a cada uno de nosotros esto, que guardemos sus mandatos, que guardemos su palabra. El Padre nos exige aquella obediencia a su palabra. Así sea como dice sus palabras, así sea que no sepa que es pecado, pues le van a venir aquellas consecuencias malas. Así no sepa o así sí sepa, porque muchas veces, como dice su palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pues muchas veces sabemos qué es lo que está escrito en su palabra, sabemos que si en su palabra dice, deje de mentir, deje de robar, deje de fornicar, pero muchas veces estamos en aquella situación, estamos fornicando, estamos mintiendo, estamos robando. Entonces sí, usted se puede saber literal la palabra en su mente, pero si no la practica, si no la obedece, pues van a venir aquellas consecuencias malas a su vida, a causa de que no la practica, a causa de que no hace aquella palabra, no la obedece. Eso es lo que nos está dando el Padre a cada uno de nosotros, que hoy obedezcamos su palabra, porque el Padre me traía este primer verso y yo decía, bueno, anteriormente en mi vida el Padre, un ejemplo, el Padre habló a través de él habló lo de la alimentación. Empezamos aquel proceso, pero yo le hablo por mí, no porque no puede, le hablo por mí personalmente. Yo muchas cosas había dejado, pero otras cosas no quería dejar de la alimentación. ¿Por qué? A causa de que decía, ay no, pero pues era tan exagerado, ¿no? Pues como dice a veces, no, pero una costillita o una gaseosita, eso no le hace daño a nadie, que yo de vez en cuando, una vez al año tome o consuma algo que no es alimento, porque no es alimento, no pasa nada, como helado, como el ajo, porque eso es lo que yo decía, ¿no? Porque eso es lo que yo decía anteriormente. Le digo porque yo le decía como el A, o como el hermano, como el ajo, como la hermana no me está viendo, no pasa nada. No pasa nada porque no, yo estoy acá en mi casa, ¿quién me va a ver acá? ¿Quién me va a ver acá si yo consumo ya sea un buen salchichón, si yo consumo papitas de la tienda, si yo consumo esto y lo otro? Pues ¿quién me va a ver acá? No pasa nada. Pero el Padre sí te está viendo. El Padre dice que hasta si usted se esconde donde quiera, lo más lejos, el Padre todo le está viendo. Él dice que Él escudriña lo más profundo de nuestro corazón, porque eso es lo que está escrito en su bendita y preciosa palabra. Entonces yo anteriormente en aquel tiempo yo decía, no tan exagerado, eso no pasa nada. Y el Padre de Dios ya había decidido de cambiar la alimentación, porque verdaderamente eso no eran alimentos, sino que eran cosas que no estaban avaladas por la palabra del Padre. Hablo pues de aquellas cosas que ya sabemos, de aquellos empaquetados, todas aquellas cosas que el Padre ya nos ha hablado, ¿no? Entonces yo decía, él era tan extremista. Y bueno, yo dejaba, en la casa pues obviamente pues me tocaba que comer, pues no podía obviamente entrar, digamos, hacía aquellas cosas a la casa. Como yo en el colegio yo comía aquellas cosas, de aquellas de la tienda, y yo decía, no pasa nada. Pero sí pasaba porque muchas veces me enfermaba, me caía, me pasaban unos cachazos, y yo decía, ¿pero por qué? Pues porque el Padre ya había traído su palabra, y en cosas quizás había obedecido, pero en otras cosas no, que ya sabía que no se podían comer, que ya sabía que no se podían hacer. Y eso es lo que muchas veces nos pasa a mis hermanos en muchas áreas de nuestro corazón.
Quizás no, pensamos que es el la o que es la jo, que es el hermano, que es la hermana, pero no, si es como la palabra del Padre, si nosotros nos vamos a su palabra y está escrito su palabra, no es el la, no es el hermano, no es la jo, no es la hermana, es el Padre hablando a través de los hermanos, a través de los ají, porque muchas veces a mí me ha pasado, yo miro, no, como es mi papá, o como es mi mamá, como es el la, no, pues yo no les hago caso, no, si está escrito su palabra, debemos examinar y debemos llevarlo toda la palabra. Si está escrito, pues debemos obedecerlo. Y para mí al principio fue difícil. Para mí no fue fácil, por eso lo seguía consumiendo, por eso lo seguía comiendo. Hasta que un día ya el Padre, después de tanto, como dice, después de tanto garrote, después de tanta corrección, ya hubo un momento en que me empecé a esforzar, ya todo eso fue poco a poco saliendo de mi vida. Porque sí o sí lo tenía que dejar. Sí o sí, tenemos que dejar muchas cosas, sí o sí, mis ají, aquellos pecados de muerte que no vamos a poder entrar en los cielos con aquellos pecados de muerte. Sí o sí los tenemos que dejar, porque si no, pues ya sabemos que nos vamos a ir para el lago del fuego, para el infierno, para el castigo eterno. Entonces eso es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros. Y aún nos continúa hablando, porque no podemos decir, no tenía, yo ya la alimentación la tenemos full, ¿no? Porque hay muchas cosas quizás pequeñas que se nos pasan aún. Y el Padre ha venido hablando y trae su palabra. No era como hace 5 años como nos alimentamos, pero quizás ahora el Padre trae su palabra, vea, póngale cuidado a esto, no le hemos puesto cuidado a eso, que quizás trae sus cosas. Y así el Padre a medida que va hablando y va trayendo, digamos así, nos hemos profundizado más en aquella alimentación, hemos descubierto más cosas que no podemos consumir, que no podemos comer. Es que ahora la gente diga, porque muchas veces la gente me dice, ay no, pues entonces ustedes qué comen, ya no se puede comer nada, entonces ¿qué comemos? Porque dicen, ay no, entonces ustedes qué comen, porque muchas veces la gente dice, no, pero es que ustedes no comen queso. Sí, nosotros sí comemos queso, pero el queso que está, o sea, el queso del cuajo que es de la vaca, no el de allá industrial que le meten cosas, que le meten aún lo de la sal, los químicos, los conservantes. No, es que ustedes no comen aquel pollo. Sí, comemos pollo, pero no aquel pollo de la tienda que viene procesado y aquellas cosas. Porque muchas veces la gente es así, es que ustedes no comen eso, entonces ustedes ¿qué comen? Y digo, sí, pero es que nosotros comemos siempre y cuando, por ejemplo, si sea el queso, el pollo o aquellos alimentos que sí se pueden comer. El problema es que es lo procesado, o sea, lo que le meten, lo que le añaden, o lo que, sí, los químicos, sí comemos, pero que si es natural, o sea, que si vemos que los traen, ya sea el queso del cuajo, de la vaca, porque la investigación que cada uno de nosotros hicimos como familia cuando el Padre nos habló, es que muchas veces hacen del cuajo del cerdo. Un señor por allá dijo, mi papá, no es que el cuajo de cerdo es el mejor para cuajar la leche. Y ellos dicen que es campesino, que quizás es natural, porque pues ellos, a la manera de ellos el cerdo para ellos es un alimento, la manera del mundo. Pero pues para nosotros no, porque sabemos que vamos a ser cortados. Entonces poco a poco, uno sin ir preguntando en la finca, nos hemos dado cuenta de todas aquellas cosas. Entonces pues nosotros digamos así, para cuidarnos, pues nosotros desde cero hicimos el proceso del cuajo, de la vaca y todo, porque pues si uno sabiendo que uno mismo lo hace, uno ya sabe, digamos así, lo que se come, lo que se consume. Entonces por eso ya no volvimos a consumir quesos de otros lados, aunque quesos de otros lados, por eso. El cuajo industrial no, aunque digan que sea la vaca, ¿por qué no? Porque puede ser que tiene químicos, que tiene conservantes, por eso no lo consumimos, por los químicos, por los conservantes, porque puede ser que sea la vaca, pero si le meten químicos, conservantes, pues ahí también nos estamos contaminando el templo. Y dice que nosotros somos templo de Elohim, templo de Dios. Y en lo más posible, pues nosotros tratamos de no consumir aquellas cosas, tratamos de lo posible, ¿no? Porque aún nos falta, aún hay cantidad de errores en nosotros, pero tratamos de lo posible de cuidarnos, digamos así, en la alimentación, y pues también porque el Padre lo demanda, está escrito en su palabra. Entonces vamos a leer en el libro de Miqueas, capítulo 6, verso del 8 al 9, dice su palabra: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pida a Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte a tu Elohim, Dios. La voz de a Jehová aclama la ciudad, es sabio temer a tu nombre, presta atención al castigo y allí lo establece. Entonces, eso es lo que el Padre Él nos dice en Miqueas, dice, lo que pida a Jehová, perdón que acá no le pise el nombre en hebreo en el primer
de Adonai, lo que pide Adonai Jehová de ti, hacer justicia, dice su palabra. Y nosotros, para no extenderme tanto, pero si ustedes pueden escudriñar en su casa que es justicia, que es misericordia, que vimos también un poquito ayer de que para quién es la misericordia, que sabemos que es para los hijos, para los que obedecen su palabra, y humillarnos, que sabemos que no es eso, humillarnos que nos han enseñado quizás en otras iglesias, que ay no, entonces yo lloro, que yo lloro, pero, o sea, sí, muchas veces podemos llorar, pero muchas veces la gente se queda en aquellas emociones, ¿no? De llorar y ya no hacer nada más. Debemos siempre llevarlo toda la palabra, que es aquí la misericordia, que es aquí la justicia. Dice que aquí la justicia pues viene de justo, y justos son los que guardan su mismo, los que guardan su mandato. Entonces lo que vamos a hacer, prestar atención al castigo y a quien lo establece. ¿Por qué? Porque el Padre, Él dice, en su palabra dice que solamente hay dos caminos: camino de vida o camino de muerte. Nosotros tenemos nosotros tenemos libre albedrío, como dice mucha gente, es que yo si quiero puedo comer, yo si quiero yo hago lo que yo quiera. Sí, usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede comer lo que usted quiera, pero tiene que tener en cuenta que lo que está escrito en su palabra se cumple sí o sí. Si usted tiene libre albedrío, usted si quiere vaya coma esto, vaya haga esto, vaya peque. Pero tenga en cuenta que lo que está escrito en su palabra, que si usted peca, le van a venir consecuencias malas, le van a venir consecuencias adversas, porque acá nadie se le obliga, ¿no? Si usted quiere vaya como lo llamamos ayer, vaya, pero afuera, porque si ya se mete dentro de la quejidad, dentro de la iglesia, sí ya es diferente. Si trae contaminación acá, sí ya es diferente. Pero pues sí, claro, usted puede hacer cualquier cosa, pero como dice, no me acuerdo la cita del verso, pues si no estoy mal, lo dijo Pablo, que dijo, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Entonces es lo que cada uno de nosotros debemos tener en cuenta. Y es un proceso que cada uno de nosotros debemos llevar, porque muchas veces, lo digo personalmente, a veces no es fácil, mis hermanos, sí, porque yo pasé por aquel proceso y no es fácil. Quizás al principio decimos, ay no, pero esa comida, ya no puedo comer esto, ya no puedo comer lo otro, que tanto me gusta, las papitas de tienda, que tanto me gustaban, o esto, el chocolate de tienda, que tanto me gustaba, y se me hace agua la boca. Pero pues debe dar un esfuerzo en cada uno de nosotros, mis hermanos, un esfuerzo. Dice su palabra, ahorita la vamos a leer más adelante, aquel proceso, empezamos nosotros, un esfuerzo de la carne, aquellos 10 días para que salga el espíritu inmundo y se entre en nuestro lado ya sus Mesías, Mesías. Muchas veces empezamos pero no lo terminamos, o sea, empezamos 1, 2, 3 días y al tercer día volvemos a caer. Porque a mí me ha pasado, empiezo pero no, o sea, no soy constante, no soy la que cumple aquellos 10 días y vuelvo a caer. Y vuelvo a caer en el error. ¿Por qué? Pues porque no se ha cumplido aquel proceso como el Padre manda en mi vida, porque a mí a veces me pasa, porque pues a mí todavía hay pecado en mí, yo no soy perfecta, todavía hay errores en mí. Entonces vamos a leer Eclesiastés para ir avanzando. Eclesiastés capítulo 12, verso 13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Elohim Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Guardar sus mandatos, temer a Elohim, temer a Dios y guardar sus mandatos, lo que está escrito en su palabra, ya sea, sabemos que son por áreas: la mentira, el robo, la fornicación, el adulterio, en áreas aún, y yo digo, en áreas son gigantes. Quizás para mí no fue en aquella área del vestir, no, supuestamente no, para mí no fue gigante, pero el Padre traía su palabra a través de este tema y a través de todo lo que yo de mi vida. Y digo, hace años empecé aquel proceso de la vestimenta, pues el vestir, que yo no he visto, pues trato de vestir, no apretado y eso. Pero hace más de 15 días me pasó una situación de que me ponía una sudadera y yo iba a salir hacia la calle y mi papá me dijo, Camila, eso le queda como apretado. Y mi mamá me vio y dijo, sí, Camila, quites eso porque le queda como muy apretado. Y a mí al principio, pues, si no me acuerdo, yo no les dije nada, no me acuerdo bien, pero a mí al principio dentro de mí estaba como produciendo algo, produciendo como un poquito de aquella rabia. Porque yo digo, no, pues si hasta a mí me lo dieron, yo como no me lo voy a poner aquel pantalón.
Bueno, después yo dije, no, pues sí, pues si me lo están diciendo es por algo. Y eso es lo que el Padre trae, aquellos instrumentos, porque una vez no se mira, una vez no se ve. Y uno dice, yo digo, no, pues yo ya vuelvo a que es el inmundo, ¿no? De la vestimenta, pero no, quizás aún hay cositas dentro de mí. Porque pues uno dice, ¿no? Uno dice, yo trato de lo posible de no vestirme apretada, de no vestirme para provocar, digámoslo así. Pero sabemos que aún así, si usted tiene el espíritu inmundo, ya sea de seducción, aunque yo me vista con falda, voy a provocar a la otra persona y voy a seducir a la otra persona. Y por eso muchas veces quizás nos dicen cosas los hombres y ay, no, ¿por qué me dicen cosas si yo me he visto con una falda, si yo me he visto con un vestido, o si yo me he visto de una manera adecuada? Pues porque aún está el espíritu inmundo dentro de ti de seducción, de provocar, de seducir a la otra persona, porque sabemos que, como dice en palabra, un abismo llama al otro abismo. Si usted tiene el espíritu inmundo y el otro lo tiene, pues van a hacer contacto y pues por eso el otro te mira. Entonces vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 1, versos 22 al 25. Dice su palabra, y este es el proceso que cada uno de nosotros debemos hacer. El Padre exige una obediencia a cada uno de nosotros, sabemos que son poderes de nuestro corazón. El Padre exige, un ejemplo, que dejemos de mentir, que dejemos de robar, que dejemos de fornicar, que dejemos el adulterio, pero sea que cumplir aquel proceso en cada uno de nosotros, en nuestras vidas. Y acá también podemos ver, vamos a leer primero, versos del 22 al 25. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de hoy Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de la del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La obediencia a la verdad mediante el nudo al Espíritu por el amor fraternal no fingido. Eso es lo que el Padre demanda de cada uno de nosotros. Acá también podemos ver los dos pactos, el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sabemos que nosotros empezamos en la carne, pero debemos cumplir aquellos 10 días, porque muchas veces la gente se queda, pero se queda en la carne. Se queda en la carne y no da ese, no sé si está mala palabra, o como que no da aquel siguiente paso, por así decirlo, de que salga el espíritu inmundo y entonces vas a poder. El Espíritu Santo en aquella área de nuestro corazón. Entonces, mis hermanos, que se haga efectiva la palabra del Padre en cada uno de nosotros, de obedecerla, de aplicarla, de ponerla por obra. Muchas veces en mi vida, o a mí me pasa, porque yo le conozco el famoso y rebelde a la voz del Padre, y muchas veces a mí me pasa que cuando me da a venir la palabra del Padre, saco cantidad de excusas, me enojo y saco cantidad de excusas. Y digo, no, pero es que mire a él, mire lo otro, y esto, y como mi papá me dice, es que usted tiene una vocecita, porque nadie me dice que usted tiene una vocecita, pero cuando me enojo, como que ahí sí alzo más la voz, porque ya a veces está como que aquí trato de hablar como despacio, pero cuando ahí sí me enojo, ahí sí trato de alzar más la voz, y ahí sí como que se me engruesa la voz, por así decirlo. Pero pues por los espíritus inmundos, por la rebeldía que aún hay en mí, porque ya les trato de hablar así, a veces me molesta mi papá porque dice que yo tengo una vocecita, pues yo digo, bueno, sí, yo tengo una vocecita, pero cuando me enoja, ahí sí, a veces me salen los chamucos y ahí sí saco la vocesota. Y tiene que ser lo contrario, sacar la vocesota para las cosas del Padre, pero no, muchas veces saco la vocesota, pero para las cosas del diablo, del mundo. Y eso es lo que a veces a mí me ha costado a mí, porque a veces como dice, no callo esta boca, sino que cuando voy a hablar, cuando hablo mentira, ¿no? Cuando hablo lo que no indica, ahí sí hablo y hablo y no, a veces no me puedo quedar callada, porque con la ira que aún hay en mí, por el enojo que a veces se manifiesta en mí, porque muchas veces la gente me dice, y usted me dice, ay, pero usted tan que se mira así como toda que no aparenta la edad y eso, pero muchas veces me salen los espíritus inmundos del chamuco y ahí sí, que me alborota todo, porque pues
no trabajaba, pues porque no trabajaba en aquella área, no he sido libre de aquel espíritu inmundo, de ira, de enojo. Y es lo que muchas veces nos pasa. Y digo, no, y sacamos cantidad de excusas, porque a mí a veces todavía me pasa. Sacamos cantidad de excusas y que no, que esto y lo otro. Y como me decía mi papá, pero es que si usted no tiene fundamento, que es la palabra de Elohim, que es la palabra de Dios, pues es que todo eso se derriba. Si son fundamentos torcidos, fundamentos del mundo, que esto y lo otro, y no conforme a la palabra del Padre, pues es que eso lo que dice su palabra, que debemos vencer el bien con el mal. Yo muchas veces hago lo contrario, vencer el mal con el bien, sí, perdón. Y yo muchas veces hago lo contrario, vencer el bien con el mal. Muchas veces, y yo digo sí, y yo digo, pues la gente dice, pero usted predica, pero usted danza, pero usted lo otro, pero a veces me salen los chamucos, a veces me salen los espíritus inmundos, porque también compartía con mis ajín allá abajo en la oración, y digo, bueno, ya me pongo a pensar, ¿no? Porque pues, ya me pongo a meditar, porque digo, bueno, el Padre muchos años ha venido hablando de la alimentación. O sea, lo que yo me ponía a meditar, que también el Padre, digámoslo así, de una manera no sé si me corregía o me soltaba también a mí. El Padre muchos años ha venido hablando de la alimentación. Y digo que el Padre a veces lo da tan explícito, o sea, tan como con la aspirina, que hay veces dicen que no, que esto y lo otro. Y bueno, lo de la alimentación, o lo de la vestimenta, o lo de llegar temprano a la vigila, bueno, cantidad de cosas que el Padre ya ha venido hablando. Y yo digo, y ni aún así, porque nosotros ya hemos salido de muchas cosas, lo hablo por mí, por familia, de muchas cosas que aún nos faltan, y yo digo, ni aún así, porque yo me ponía a meditar y decía, ni aún así a veces yo lo hablaba afuera, ¿no? Pero después me traía el Padre, me traía a mirarme a mí, porque yo decía, ni aún así muchos hermanos, ni aún así mostrándole con plastilina, siguen consumiendo, siguen haciendo cantidad de cosas, y el Padre me traía y me decía, pues que tú también aún en años a nosotros nos falta, porque yo digo, nosotros en la alimentación hemos avanzado, hemos avanzado, que quizás aún nos faltan cositas, nosotros en la vestimenta hemos avanzado, nosotros en esto hemos avanzado, pero aún hay cosas que nos faltan. Pues yo digo, bueno, Padre, pero ¿qué más? En cada 8 días habla de lo mismo, que la terquedad sea uno en el pueblo, que la rebeldía, que por ejemplo nosotros decimos, yo digo, uno a veces quizás uno va a otra casa y le abre la nevera y encuentra todas aquellas empaquetadas, todas aquellas cosas que parecen una nevera del mundo, digamos así, y todas aquellas cosas, digo, y el Padre me trae, y el Padre me decía, bueno, espera un momentico, usted si usted ya es libre de aquel estímulo, ya sea la alimentación o eso, usted puede edificar a la otra persona. Ya usted cumple su trabajo de ir a edificar a la otra persona. Si ella no quiere recibir, si ella no cambia, ya es problema de ella. Porque usted ya le trajo la palabra del Padre. Porque una vez es como que quiere desgastar y se desgasta, no, pero vea, es que usted todavía vea usted porque no ha podido con esto, es que usted todavía vea usted esto y lo otro. Una vez es como que uno a veces como que se desgasta con la otra persona, por lo cual le dice, examínese también usted en qué áreas aún están en rebeldía, en qué áreas aún están en pecado. Yo decía, bueno, sí, Padre, aún en mí se me mueven muchas cantidades por el mundo. Yo digo que en la alimentación, en el vestir, en venir puntual a la vigilada, ya he avanzado bastante, pero aún me faltan cosas dentro de mí, aún se mueven dentro de mí espíritus inmundos dentro de mí, pero obviamente no es excusa para excusar a la otra persona, ¿no? Porque pues él, si sigue pecando, dice sus palabras que le van a venir consecuencias malas, le van a venir consecuencias adversas. Y pues uno que ya ha hecho el proceso, uno ya no es capaz de comer aquellas cosas empaquetadas, uno ya no es capaz de hacer aquellas cosas que hacía antes en el mundo, pero aún hay cositas dentro de nosotros, aún hay cositas dentro de mí, y yo digo que mucho, yo digo que a mí me falta mucho, porque uno no es que a veces uno no quiere para creerse más que los demás, o para creerse más que los demás, no, yo digo que a mí me falta mucho, a mí muchas áreas aún estoy cegada y no veo, y pienso que lo que estoy haciendo está bien, pero a la luz de la palabra está mal. Entonces cada nosotros como ají,
nos podemos edificar, como ají, como hermanos nos podemos edificar, porque quizás yo había sido libre de aquel padre también, yo me ponía a meditar, quizás yo había sido libre de aquel mundo de alimentación, pero tengo fornicación, y quizás aquella joven ya ha sido libre de aquel mundo de fornicación, y me puede edificar a mí. Porque muchas veces, bueno, pero yo cómo le voy a decir al hermano, y vea, uno va a la casa y vea eso como come, o vea eso como se viste, o vea eso como hace, pero sabemos que son por área, y quizás aquella área, quizás ella ha coronado el área de la mentira, o el área del drogo, y desde aquella área le podemos recibir al hermano o a la hermana. Entonces que podamos meditar, mis hermanos, qué cosas aún estamos haciendo mal. Porque el Padre lo que exige es una obediencia a su palabra, sabemos que son por área, pero es que se cumpla aquel proceso de obediencia, que se cumpla, mis hermanos, porque el enemigo viene a atacar, y yo siempre, cuando me corresponde la palabra, el enemigo siempre viene a atacar como que me quiere dar como aquella gripa o aquella tos, porque desde el juego viene sentía como aquella carraspera en la garganta, y yo decía, ay, bueno, Padre, siempre cuando me toca a mí, siempre me da como aquellos síntomas de gripa o como algo me da. Digo, no, Padre, pues esa es la posición del enemigo, el adversario, queriendo que uno tosa, queriendo que uno le dé gripa para que el enemigo se interponga y causa aquella distracción. Pero el Padre dice que nos debemos ser aquellos esforzados y valientes. Entonces vamos a ir al libro de 1 de Pedro, capítulo 1, versos del 15 al 16. Dice su palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo. El Padre exige, así como un ejemplo físico, un padre a su hijo. El papá que es, no un papá alcahueta, ¿no? Porque en el mundo podemos ver un papá alcahueta que le dice algo a su hijo, y si el hijo no lo hace, dice, ay sí papito, yo después lo hago. No, un padre, digamos así, terrenal, que es fundamentado la palabra, le dice esto, bueno, hágame esto, y pues si no lo hace, pues va a venir castigo, va a venir corrección. Eso es lo que el Padre exige de cada uno de nosotros. Si no lo hace, bueno, el Padre nos dice, deje de mentir. Si no lo hacemos, pues va a venir castigo, va a venir corrección, porque dice su palabra en Hebreos, que así como un padre corrige a su hijo, así aún allá Jehová nos corrige a cada uno de nosotros. Pero se nos ha distorsionado, ¿no? Porque como ahora ya la mayoría de los padres no corrigen a sus hijos, entonces se vuelven alcahuetas, entonces, yo como no, yo ya no le pego, ya no lo corrijo, pero yo como soy su papá, entonces sí, yo solo le hablo, no. Como dice su palabra, aquella corrección, como dice la palabra del Padre, como el Padre castiga a su hijo cuando hace aquello malo. No, el Padre no le vamos a salir con excusas, porque, o como muchas veces yo he dejado con excusas a mi papá y que digo, no, se me olvidó, o no, es que se me pasó, no, con el Padre no es así. El Padre dice, no, es que yo le traje su palabra y se me olvidó, ya es problema suyo. De que, ay, no, es que se me olvidó, es que tenía que hacer esto y lo otro, y se me olvidó, no, pues va a recibir castigo, va a recibir corrección. Porque pues se le olvidó, pues es porque eso no es espíritu inmundo de olvidadizo, de usted, de no querer hacer la palabra del Padre. Y vamos a leer, por último, en Mateo, capítulo 21, del verso del 28 al 32. En este último verso, bueno, al principio, para hacer, digamos, hacer un recuento, primero traemos versos del Antiguo Pacto. Después, bueno, fuimos al Nuevo para saber, porque muchas veces la gente dice, no, pero eso es lo que Dios dijo, lo que Dios dijo fue para el pueblo de Israel, eso ya nomás era para el pueblo de Israel, no, eso es para cada uno de nosotros, mis hermanos, aún para el de afuera, porque el de afuera, aún sin saber la palabra, él le va a venir castigo, él le va a venir corrección, porque si está en pecado, lo que está escrito en su palabra se va a cumplir sí o sí. Porque cuando él peca, pues va a venir enfermedad, va a venir castigo a la vida de él. Así no sepa, así sea el mundo. Le va a venir castigo porque lo que está escrito en su palabra del Padre se va a cumplir. Ya sea para nosotros que estamos en la cena, ya sea para los de afuera. Entonces vamos a leer acá, si vamos a leer un ejemplo. El Padre me traía de los dos hijos. Vamos a leer en Mateo capítulo 21, del verso del 28 al 32. Dice su palabra, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero.
pero después arrepentido fue. 30. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Y Yahshua Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Elohim, de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto no os arrepentisteis después para creer. Tremendo, acá podemos en estos versos unas cositas. Está hablando de los dos hijos, pero cada uno de ellos le respondió al padre de una manera diferente. El primero dijo que no iba a ir a trabajar a la viña, dijo no quiero, pero después arrepentido fue. Entonces, y el segundo dijo sí, yo voy, pero él no fue. Entonces Yahshua Jesús les dijo a aquellos que estaban, aquellos publicanos, aquellos fariseos, bueno, estaba la gente ahí reunida, y Yahshua les pregunta, ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y ellos le dijeron, pues el primero, porque el Padre traía este verso, porque a través, bueno, escudriñando, uno dice, bueno, el Padre exige esto a mi vida, pero muchas veces somos como aquel segundo dijo, sí, yo voy a hacer esto, sí Señor, hasta le contestó de una manera física bien, ¿no? Sí, yo voy, pero él no fue, él no hizo. Que podamos quizás estar en aquella condición del primer hijo, que al principio no quiso, él dijo, no, yo no quiero ir, pero después quizás él se puso a recapacitar y dijo, bueno, pero pues yo le voy a ayudar a mi padre, y él fue, dice que arrepentido fue. Porque muchas veces estamos en aquella situación. El padre habla y habla y habla de la mentira, y habla del robo, y habla de la fornicación. Y acá decimos, sí, Padre, yo voy a trabajar con estos espíritus inmundos, sí, sí, Señor. Y lloramos, que no está mal, ¿no? Lo que está mal es que hacer eso y no obedecer su palabra, porque muchas veces nos quedamos en orar y llorar y ya, pero no sin obediencia a su palabra. Entonces, tremendo, porque acá el padre... No, yo me ponía a leer y acá el padre le está hablando a aquellos publicanos, a aquellos fariseos, a la gente, a aquellos que en ese tiempo eran en la Torá, ellos se sabían la Torá, ellos hacían muchas cosas, ellos se reunían todos los días, estudiaban, pero muchos de ellos, no todos, no podemos decir que todos, porque tenemos casos de que unos siguieron a Yahshua, siguieron a Jesús, como Pablo, como otros que hablan de la palabra, pero la mayoría de ellos se les olvidaba lo más importante, que era obediencia a la palabra del Padre. Decían, pero no hacían la palabra del Padre. Y ven, pero si se sabían la Torá, se sabían la palabra, pero no lo hacían. En ellos gobernaban más quizás, porque ellos dicen que se sentían como que más, ¿no? Gobernaban más quizás la altivez, decir, no, pues se creían muchas veces más, y muchas veces quizás les importaba quizás más la plata, cantidad de cosas, y se desviaban de la palabra del Padre. Y tremendo, porque yo decía, y los que le creyeron, dicen los publicanos y las rameras, le creyeron. Pero acá me parece que me confundí, porque yo dije al principio publicanos y no bueno, claro que los publicanos eran los cobradores de impuestos, y no estoy mal, sí, cobradores de impuestos, pero muchos de ellos robaban al pueblo, y no robaban al pueblo y cobraban de más. Aquí los publicanos, sí, perdón, porque ahí me confundí, porque dije como que si fueran los fariseos lo mismo, no. Los publicanos son los que cobraban impuestos, y los fariseos, los fariseos sí eran los que eran doctos en la Torá. Pero claro que muchos de ellos, también los publicanos, muchos de ellos no creían a Yahshua, no creían a Jesús, a causa de la palabra que ellos a causa de la palabra que él decía. Y era tremendo, porque las rameras, los publicanos, mucha gente, por así decirlo, inmunda, en aquel tiempo, que para una ramera, en aquel tiempo era aborrecible para los hijos de Israel, le creyeron y se arrepintieron, porque para no demorarme tanto, que cuando Juan vino, sabemos de Juan el Bautista, también muchos de ellos lo odiaban, y los que se convertían, la mayoría eran pecadores. Entonces es tremendo, porque ni aún así ellos
anteriormente ellos predicaban la palabra de verdad, y muchos de los fariseos no les gustaba, y era palabra era palabra de verdad. Y ellos no les gustaba, porque decían no, pero ellos no les gustaba porque ellos no recibían la palabra del Padre, no recibían, muchos de ellos no recibieron la Yahshua, y fueron, ¿quién fue la gente que lo entregó? Pues la gente de los que no quisieron a Yahshua, los que no quisieron a Jesús, fueron los que fueron y para llevarlo a aquel madero de ejecución. Pero acá pensaba que era el último verso, pero no, ese sí es el último verso. En Filipenses, capítulo 4, versos del 8 al 9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de adoración, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced y el Elohim Dios de paz estará con vosotros. Todo lo que es verdadero, todo lo que hemos aprendido, pero si está conforme a la palabra del Padre, porque muchas veces no aprendemos, pero palabra errada, ¿no? Palabra distorsionada, palabra de mentira, ¿no? Si usted si usted va ya sea a una congregación, a una quejidad, le tienen que hablar palabra de verdad, si no, pues no puede aprender eso. Si es palabra distorsionada, si es palabra de mentira, no puede practicar eso, pues porque si es palabra de mentira, pues va a hacer lo contrario, no va a obedecer al Padre, sino que le va a desobedecer al Padre. Entonces en eso es que debemos tener en cuenta, mis hermanos, qué es lo que el Padre está diciendo hoy de mi vida. Bueno, Padre, yo me tengo que esforzar porque quizás aún estoy haciendo esto mal, estoy permitiendo esto en mi casa, o estoy permitiendo esto, que se vistan así, o que coman esto, o bueno, cantidad de cosas, ya cada uno de nosotros nos debemos examinar. Nos debemos examinar porque a todos nos falta, mis hermanos, y en muchas áreas son duras, son gigantes, pero así como David venció en aquel tiempo físicamente, David venció a aquel gigante Goliat, hoy cada uno de nosotros debemos vencer a aquel gigante. Porque muchas veces es duro dejar muchas cosas, dejar, digamos así, en el mundo una rutina que hacíamos antes en el mundo, que hacíamos todos los días de comer, de hacer esto, de hacer lo otro, que va contrario a la palabra del Padre. Pero es necesario dejar todas aquellas cosas, mis hermanos, es necesario, porque si no, como dice su palabra, si estamos en aquella lista, como en aquella lista negra, por así decirlo, de aquellos pecados de muerte, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. Digo que quizás a mí me falte, quizás aún estoy, en mí todavía hay áreas de mi corazón que quizás aún estoy en aquella lista negra, pero como dijo el Padre ayer a través de su palabra, si me muero hoy, ¿para dónde me voy? Si aún estoy mintiendo, si aún estoy robando, si aún estoy fornicando, pues me voy a ir para el lago de fuego. Porque muchas veces pensamos, no, pues yo tengo toda una, como dice la gente del mundo, yo tengo toda una vida por delante, no, en 5 años me congrego, en 5 años hago esto, no, yo todavía soy muy joven, yo en 5 años voy a la iglesia ya, y cambio mi vida ya, y como así, ¿no? La gente muchas veces lo dice así como todo normal, como no, todos relajados, sin saber todo lo que ya estamos viviendo hoy en día, cómo las tinieblas han avanzado de una manera grande. A veces el ambiente se hace pesado, a veces los espíritus inmundos polulan mucho y nos encontramos en escenarios que debemos estar firmes porque a veces son duros, mis amigos. A veces hay escenarios que son duros y que si no estamos fundamentados como la palabra del Padre, vamos a caer. Nos va a gobernar aquellos espíritus inmundos, nos va a gobernar las tinieblas. Y es todos los días, mis amigos, es todos los días una lucha constante. Yo a veces digo, bueno, Padre, muchas veces uno empieza como, ay, voy a esforzarme en esto, pero a veces uno dice, se nos hace tan duro, pero es necesario esforzarnos en dejar todos aquellos espíritus inmundos, toda aquella maldad, todo aquel pecado, todo aquello que aún nos ata a esta tabla, a este mundo. Porque Padre exige, para terminar, que no les había leído, si ustedes van a la lección para saber qué es
a qué exigir, porque de pronto muchos de ustedes no entienden quizás esta palabra de exige o de pedir. Dice que es del H7592, dice que es Shaal o Shael, dice de raíz primaria inquirir, por implicación pedir, requerir, demandar, consultar, dedicar, demandar, desear, inquirir, pedir, pedir permiso, preguntar, pregunta, prestar, querer, saludar con paz. Él pide eso, él demanda eso, no es si usted quiera, él exige de cada uno de nosotros eso. No si usted quiera, no, él exige eso. El problema es que nosotros muchas veces pues no lo obedecemos, pues por eso va a venir castigo a nuestras vidas, va a venir azote a nuestras vidas. Entonces pues esa era la palabra que el Padre traía en ese tiempo de compartir de su palabra, de edificarnos como ajín, como hermanos. Si de pronto ha salido, porque muchas veces como dice, nos locan los cables, si de pronto ha salido palabra de mentira o algo mal dicho, que no quede en el corazón de ustedes, sino que sea la palabra de edificación, aquella palabra de fe, de verdad. Y ustedes pueden escudriñar en su casa más de este tema, ¿no? Porque una vez lo toca como el tiempo no nos da, una vez lo toca, digamos así, toca unas cosas más y otras no las toca a profundidad. Pero si ustedes pueden escudriñar en su casa más versos, porque hay cantidad de versos o más de este tema, lo pueden hacer. Pero pues vamos a darle gracias al Padre por esta oportunidad que nos dio de compartir de su palabra, mis amigos y mis hermanos. Entonces vamos a darle gracias al Padre, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los chamaín, en los cielos, apartado, cada santo es tu nombre. Hoy te damos toda la. Muchísimas gracias, Padre, por el gran privilegio que tú nos das el regalo de la JAI, de la vida, de invitarnos como aquí, como hermanos. Padre, hoy colocamos delante de ti cada una de nuestras vidas, la vida de todos los aquí presentes, abacados, Padre Santo. Viéndote que sea está ayudándonos, ayúdanos, Padre, pues sin tu presencia en nuestras vidas somos nada y nada vamos a poder lograr ni nada vamos a poder hacer. Pues anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, que sí, que aún hay áreas de muerte, Padre, pero pues vamos a esforzarnos en aquellas áreas de muerte, en aquellas áreas que aún está el pecado, que aún están gobernando aquellos espíritus inmundos, abacados, Padre Santo. Y cuando tú debes ser nos encuentres haciendo tu santa voluntad, eso es lo que te pedimos cada uno de nosotros, abacados, Padre Santo. Algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Yo quiero corresponder al amor que tú me das, quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No es que mi vida se desperdicie
100 y abacados, Padre Santo. Ayúdanos para que así sea, y cuando tú regreses nos encuentres haciendo tu cada voluntad, tu santa voluntad, que es buena, agradable y perfecta, Padre. Colocamos delante de ti este tiempo, este día, para que seas tú ayudándonos, protegiéndonos, cubriéndonos con tu adola, Jabá, con tu gran amor. Hoy podamos ser de aquellos caducís, de aquellos santos, como tú eres caduc, como tú eres santo, Padre. Ayúdanos acabados para que más áreas te conozcamos, para que más áreas haya ese proceso de purificación en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Padre, porque reconocemos que en área el pecado se nos ha vuelto gigante, se nos ha vuelto duras, Padre, pero es necesario salir de aquellas áreas de contaminación, de aquellas áreas de pecado, abacados, Padre Santo. Hoy podamos empezar aquel proceso terminarlo, Padre. Hoy podamos avanzar cada día más y más en tu senda, aquella senda de medio, de verdad, Padre, perdónanos, porque muchas veces hemos traído la palabra a través del hermano, a través de la joven, a través de la hermana, y no la hemos recibido, somos tercos y de obra servir, somos obstinados, somos rebeldes, Padre, perdónanos por ello, porque muchas veces no recibimos tu palabra, no la obedecemos, la escuchamos muchas veces, pero no la obedecemos, no la ponemos por obra, Padre. Por ello clamo delante de ti, Padre, te pedimos perdón. Perdónanos, Padre, porque muchas veces somos negligentes, somos obstinados, somos inconstantes, y por eso vienen consecuencias adversas, vienen consecuencias malas a nuestra vida a causa de desobedecer tu bendita y poderosa palabra, Padre, a causa de no obedecerte, Padre. Hoy queremos más de ti, hoy más de tu palabra, obedecerte, seguir, ir en pos de ti, sujetarnos a tu instrucción, Padre. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día ser más como quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti,
estás tú. Así es, mi abacados, Padre Santo, que hoy venimos a esta carne, a esta autoridad que aún hay en cada uno de nosotros para que crezcas tú, nuestra doña, su Mashiach, Jesucristo Mesías, Padre. Colocamos delante de ti este tiempo, este día, Padre. Colocamos delante de ti la danza, el compartir también de los alimentos que tú nos permites compartir como ají, como hermanos, Padre. Que podamos ser de aquellos que te han dado. Muchísimas gracias por ello, Padre, pues todo tú lo has permitido, tú lo has dispuesto, tú nos lo has dado, Padre, aquellos alimentos. Abacados, Padre Santo, también te damos todas muchísimas gracias también por el alimento espiritual que tú trajiste hoy a nuestras vidas, que podamos examinarnos, revisarnos que aún hay en cada uno de nosotros de pecado, de maldad, para poder empezar a obedecer tu palabra, a sujetarnos a tu instrucción. Muchas veces somos muy sujetos a tu palabra, somos rebeldes a tu palabra, Abacados, Padre Santo. Somos de aquellos tercos y de obra serviz, como dice tu palabra. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos, está apartado de mí, haciendo lo malo delante de tus ojos. Abacados, perdónanos, Padre, por hacer desobedecer tu palabra. Pues muchas veces oramos, leemos, hacemos cantidad de cosas físicas que no está mal, que hace parte, pero se nos ha olvidado lo más importante, que es obedecer tu palabra, que es esforzarnos y ser valientes, obedecer tu mismo, obedecer lo que tú mandas a cada uno de nosotros. Pues como en un tiempo tú le dijiste al pueblo de Israel, estoy cansado ya de aquellos sacrificios, de aquellos holocaustos, y ustedes no me obedecen, no se sujetan a mi palabra. Pues en aquel tiempo quizás te obedecían aquellos sacrificios, pero iban tras otros dioses, desobedecían tu palabra, murmuraban, eran de aquellos tercos, de aquellos rebeldes, y tú ya estabas cansado de aquellos sacrificios. Tú querías aquella obediencia a tu palabra, tú querías que ellos se sometaran a tu instrucción, pues tú demandaste eso, que te obedeciera, que te fuera obedientes a tu palabra, Padre. Y muchas veces nos pasa de esa manera, Padre. De labios te honramos, pero en nuestro corazón ahí no te estamos honrando, no te estamos obedeciendo, Padre. Que en nuestro corazón te honremos, te exaltemos, te agradezcamos, Padre, que en nuestro corazón haya ese sentir en cada uno de nosotros de obedecer tu bendita y poderosa palabra, Abacados, Padre Santo. Ahora te damos muchísimas gracias, te damos, y todo esto te lo pedimos y te lo damos en el nombre poderoso de nuestra Yahshua Mashiach, Jesucristo Mesías, y nación de toda nación de gracia, la presencia de tu roja poder de tu Espíritu Santo. Amén, amén y amén.